Buenas tardes a todas las personas presentes, en especial, bueno, todos los que están aquí, ¿no? Para comenzar, primero queremos presentarnos, las personas que vamos a dar las ponencias, entre comillas, sobre nuestras experiencias de los cursos. Y voy a empezar yo con el curso de Biología Celular y Molecular, que soy Mateo Alvarado. Yo soy la segunda ponente en este caso. Mi nombre es Alicia Dar. Buenas tardes a todos, chicos, y yo les estaré hablando un poco acerca del curso de física. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Lucero Carcausto y en esta oportunidad les voy a brindar mi experiencia en el curso de Salud Pública. Ok. Si queremos comenzar con algo, biología celular y molecular puede definirse como un curso más que complicado, diría que pesado. Como pueden ver en la tabla que está en la izquierda, tiene un creditaje relativamente alto, porque tiene 4 puntos y el máximo es 5 en salud pública. No hay ningún prerequisito para este curso, pero sí desbloquea casi todo, a excepción de psicología médica en el tercer ciclo. Así que es necesario asegurar biología si es que quieres pasar con tranquilidad al siguiente ciclo después de este. Como la mayoría de estos cursos pesados, se divide en tres componentes: el componente teórico, el componente de seminario y el componente práctico. Entonces, puede de que suene un poco complicado, pero desde mi experiencia, más que nada, lo que más me sirvió para poder pasar el curso con tranquilidad fue leer. Como pueden ver aquí mismo, puse el CARP con su aureola y las alas, porque básicamente es lo único que tuve que leer para poder pasar el ciclo con tranquilidad. Son, desde un punto de vista, las sagradas escrituras de biología, o al menos de este curso. No todo lo que van a ver viene ahí, pero la mayor parte de las cosas que preguntan, y algo que voy a hablar en la siguiente diapositiva, salen en el CARP, porque es uno de los materiales que se utiliza para armar el material del curso. Ahora sí, pasa por favor, Lucero. Ok. Eh, para intentar ahondar un poco más en los componentes, quiero empezar hablando por seminario y práctica, porque son los que más participación del estudiante tienen, ¿no? En seminario y en práctica eh, va a haber un cierto peso de lo que tienes que aprender en teoría, porque para ir a las clases y poder responder bien a lo que te pidan, también dependiendo del profesor, es muy recomendable, y algo que tuve que hacer, ¿no? Y aprendí a las malas, es repasar las clases teóricas antes de cada clase. En algunas clases, más que revisar la teoría de la misma semana, sirve leer en específico la lectura o la guía que toque para esa sesión en seminario o práctica, ¿no? Ahora, en seminario, que es en el aula, no vas a ver los mismos temas que se ven en práctica, pero sí los que se ven en teoría, por eso quería ahí enlazarlos. En seminario como que se profundiza un poco más lo que se ve en la teoría. ¿Y cómo lo hacen? Como la mayoría de los otros cursos, lo hacen a base de exposiciones y presentaciones y exponer y presentar, que se divide en grupos o de cualquier manera que escoja el profesor que les toque. Y lo mejor que pueden hacer ahí es organizarse desde el primer momento. Las demás ponentes van a explicar un poco más sobre cómo poder organizarse para sus cursos y para los cursos en general que van a llevar, pero lo que puedo decir es que haya comunicación, porque es lo principal para poder llevar tranquilamente seminario, ¿no? Dividir de manera eficaz, según la capacidad de cada uno de tus integrantes, el qué hacer para qué cosa de la exposición. Cosa que incluso si no, digamos que algo sucede y no pueden presentar diapositivas, si hay una persona que está encargada y pueda presentar el contenido de la exposición propiamente dicho, o que simplemente pueda hacerse la conversación, porque no en todas las sesiones hay exposiciones. En algunas sesiones era más como un debate o un intercambio de ideas con la profesor o profesora, ¿no? En teoría, que es el siguiente que quiero tratar porque está enlazado al seminario, puede ser un poco difícil, en especial porque, al menos como yo y mis compañeras lo llevamos, fue todo virtual, la teoría. Y
a pesar de que sí podíamos hacer las preguntas de control, podíamos levantar la mano y preguntar en las sesiones teóricas, no es lo mismo ver la información a través de una pantalla, a través de una reunión virtual como es esta, por ejemplo, que tú mismo agarrar y leer el material que te dan. Entonces, mi consejo para poder entender la teoría y los demás componentes es, otra vez, leer. Es agarrar las PPTs que te dan del curso, repasar después de cada clase o dependiendo del horario que decían hacerse, si es que se hace en horario, que es algo que sí recomendaría bastante. Repasar esa misma semana, tienes tu clase teórica y luego repasas, o antes repasas, las diapositivas de esa misma clase hasta que más que se te grabe, lo comprendas, porque cuando yo estaba estudiándolo, había algunas cosas que no me las sabía o no se me quedaban grabadas propiamente dicho, pero de tanto que leía el tema, sabía y relacionaba esos conceptos con otros. Entonces, a pesar de no recordar el concepto A, sabía lo que se trataba el concepto B y el concepto C, que estaban relacionados con el A. Entonces, terminaba recordándolo de cualquier manera, a pesar de no saberlo propiamente dicho, ¿no? Y luego, con práctica. Práctica es laboratorio enteramente y es básicamente analizar ciertos tipos de muestras. Ahí creo que incluso hay más dificultad en el coordinar los materiales y quién trae qué cosa que la propia práctica propiamente dicho, porque todos los procedimientos están en la guía. Entonces, nuevamente, insisto y recalco lo de leer las guías, en especial para práctica, incluso más que para seminario. Si tienen una buena comunicación para práctica también, no van a tener problemas en ningún momento para traer los materiales, incluso teniendo en cuenta que los materiales salen en la guía. Así que un error que se cometió bastante durante mi ciclo fue que las personas no solían leer mucho la guía antes de la clase, pero sí en la propia clase, y los materiales a veces tenían que ser, digamos, una clase para ver el desarrollo celular, tenían que haber traído raíces de cebolla que tenías que poner a remojar la cebolla 8 días, digamos, y la guía decía eso, pero lo leían un día antes, ¿no? Entonces era imposible conseguir una cebolla así. Así que es importante organizarse, saber qué cosa traer, y en el mismo salón, ya no en la preparación presalón, es muy importante seguir las instrucciones. Tienes que calmarte y tomar las cosas con paciencia porque la mayor parte de esos, o al menos para la mayoría de las personas, los instrumentos que usamos son las primeras veces que lo estamos usando. Y la primera vez que usé el microscopio tenía miedo de fastidiar o hacer algo mal, pero obviamente, aparte de la práctica, el ver cosas por tu cuenta, tomarlo con paciencia y obviamente no tener miedo de pedir ayuda a la profesora, profesor si un compañero se le da mejor, le pides ayuda al compañero. Vas a ir aprendiendo poco a poco, quizás no tan rápido o quizás lento, pero tú tienes que buscar tu propio ritmo de aprendizaje. Tanto seminario como práctica tienen informes y es básicamente el mismo principio. Un informe, por más pesado que sea, se soluciona de una manera muy sencilla si tienes compañeros con los que te comunicas. Incluso puede que nosotros no escogemos nuestros grupos para hacer los informes y puede que puedas tener algún que otro problema con tus compañeros, pero siempre y cuando hay una comunicación les aseguro que no va a faltar ningún informe. Al final la idea es presentarlos todos, ¿no? Y ahí quiero mencionar nuevamente al CARP, al Biología Celular Molecular Experimental. Ese libro tiene muchísimas de las cuestiones que se tratan en los informes de seminario, sobre todo, y también te pueden ayudar sobre procedimientos de práctica. Entonces, el CARP ya no solo serviría para que repases la teoría, sino que sirve muchísimo de ayuda cuando quieres hacer los informes. Incluso puedes llegar a adelantarlos tan solo leyendo el CARP, porque muchas de las preguntas de los seminarios son tomadas de cuestiones que se ven puntual y específicamente en el campo. Fuera de eso, más allá de la experiencia del curso, que no es mucho más profunda de lo que acabo de mencionar, yo fui el delegado de este curso el semestre pasado, y si hay una persona que está interesada en también ser delegada del curso, yo diría que no hay que tenerle miedo,
porque puede llegar a tener sus complicaciones, que de hecho las tuvo, porque son bastantes personas y es un curso pesado que vale muchos créditos. El hablar bien con las demás personas, o incluso eso mismo, ¿no? Yo sabía de que había algunas personas, lo de la guía de práctica, sabía que había algunas personas que no leían la guía hasta un día antes de las mismas sesiones de práctica, así que me aseguraba de mandar los materiales la misma semana, preguntarle a los profesores si va a haber un material extra, un material o un material que no se tiene que llevar, para que todas las personas puedan llegar a sus clases tranquilas, hagan las clases con normalidad y tengan más tiempo y menos estrés para estudiar, ¿no? Y bueno, eso sería en principio todo lo, todo lo importante que se trata sobre biología. Si pudiera resumirlo en puntos, lo vería primero como experiencia de curso. Los puntos más importantes son leer. Así se dificulte leer, es cuestión de buscar un método de estudiar que no te canse, que es algo que van a profundizar más mis compañeras. El leer, el obedecer a los profesores, no tener miedo a preguntar y establecer una buena comunicación con tus compañeros son 4 de los puntos principales que vas a necesitar para pasar biología de una manera tranquila. Y los puntos que podría sintetizarse la experiencia o mi experiencia como delegado es paciencia, el tener en cuenta de que vas a disponer de tu tiempo, de una gran cantidad de tu tiempo, no descuidar tus estudios y nuevamente la comunicación, porque si eres delegado y no comunicas las cosas que son importantes a tus demás compañeros o no fomentas la comunicación entre ellos, el curso va a ir, no va, va a ir cuesta arriba, ¿no? No va a llegar a ningún punto si tú no ayudas. Y eso sería todo por mi parte. Luego creo que pasamos a física con Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Bueno, ahora como mencionó, yo les voy a estar hablando un poquito acerca del curso de física. Es otro de los cursos más importantes para segundo ciclo porque tiene el mismo creditaje que biología, 4 créditos, y su prerequisito es matemáticas. Y va a ayudarles hasta el quinto ciclo donde desbloquea fisiología. Generalmente se tiene un poco de miedo a la idea de llevar el curso de física porque tendemos a pensar que es esta física clásica que usualmente vemos en el colegio. Personalmente, yo creía que era un poco parecido a matemáticas seminario, donde tenías que salir a la pizarra, resolver ejercicios y así, pero en realidad no. La física que se desarrolla en nuestra universidad es completamente distinta, tiene un enfoque médico desde hace mucho tiempo. Entonces, más que todo, lo que se ve es la mecánica del cuerpo humano, todo este tipo de enfoque y no solamente matemáticas como se suele creer. Los encargados de teoría de este curso son el doctor Mauro y el doctor José Luis Chirinos, y la peculiaridad que tiene es que la teoría está dividida en 2 sectores, y esos 2 sectores, pues, evidentemente les van a ayudar al momento de rendir tanto su parcial como su final. El doctor Mauro tiene un enfoque más a lo que, como les mencioné, es la medicina, mientras que el doctor José Luis Chirinos también tiene este enfoque, pero utiliza la aplicación de las leyes de la física. En este caso, yo llevé el curso de práctica con el doctor Danilo Barreto y algo que les quiero comentar es que la mayoría de docentes que dictan práctica en el caso de física son los mismos docentes que también dictan química para primer ciclo. Entonces puede que ahí también tengan una coincidencia como yo. Por ejemplo, el doctor Danilo a mí me enseñó también química seminario y lo volvió a ver para física práctica. Y en mi caso, en seminario me enseñó la doctora Rosaura. Es muy parecido a biología en el caso de práctica y seminario. Práctica es el trabajo en laboratorio y en este caso van a buscar demostrar las leyes que se les explican en la teoría y que también van a estar en su guía. Algunos docentes les piden que desarrollen la guía con anticipación, otros les piden que la desarrollen junto con ellos. Y seminario son solamente exposiciones. Dividen la clase en 2 grupos y una semana expone un grupo y otra semana expone otro grupo. En la semana en la que no expones, lo que busca el docente que hagas es que brindes una retroalimentación de la exposición y participes por medio de preguntas a tus compañeros o respondiendo a las preguntas que te brinde el propio docente. Lucero, no sé si me puedas pasar la siguiente diapositiva. Ok, ahora, me dio un poquito la libertad de mostrarles más o menos cuál es mi método de
organización, porque en este ciclo llevamos 2 informes de acuerdo a cada uno de los cursos y a veces tendemos a estresarnos y a presentarlos al último momento, mismo que dijo Mateo, que es un poco la falta de comunicación. Yo soy una persona que es bastante organizada visualmente, me encanta tener en orden cada uno de los pasos que sigo hasta tener las cosas listas. Entonces aquí les presento el método que yo utilizo con los informes, que es un paso a paso hasta ya tenerlo enviado con el Turnitin todo correcto. Y de igual modo, lo que aplico en el caso de las exposiciones en biología, que son más o menos 3 exposiciones por ciclo, y en física, que sí son 6 exposiciones por ciclo. Y ya, se los comparto porque a mí me ha servido bastante, también se le pasó a algunos compañeros y me han comentado que ha sido de ayuda, a ver si también les sirve y lo pueden aplicar. ¿Qué hice en mi caso para exámenes? En el caso de física, pueden ver lo que es la asesoría por pares. Otra cosa es el desarrollo de banqueo. Eh, es muy conocido buscar exámenes pasados y poder repasar el banquito, porque a veces se repiten algunas preguntas. Pero ¿qué les aconsejo? Que no lo memoricen, sino que traten de comprender comparando con la teoría. Entiendan por qué es esa respuesta y por qué no puede ser las demás. Y aunque parezca un poco tonto tener que estarlo verificando tanto, pues al momento del examen, este mismo método les va a servir porque ya van a estar esquematizados y lo van a poder aplicar mucho más rápido. Otra cosa que yo hago es el método Pomodoro. Si ustedes no logran captar muy fácilmente o mantener la atención todo el tiempo, este método les puede servir. Yo me distraigo con mucha facilidad, principalmente con redes sociales, o a veces tengo otro pendiente, informes, o estoy viendo que están hablando en el chat de mi exposición y me distraigo cuando estoy realizando los informes. ¿Qué es el método Pomodoro? Son intervalos. En este caso yo uso el 25-5. Estudiamos 25 minutos, descansamos 5 minutos. Entonces, lo que quiero hacer y no puedo hacer porque estoy avanzando en otra cosa, lo paso esos 5 minutos que tengo de descanso y los 25 son netamente de trabajo. Y así van a poder evitar procrastinar y van a poder desarrollar sus cosas mucho más rápido. Para física, repasen las lecturas y por favor asistan a las clases de repaso que brindan ambos docentes, que son algo extra, pero sí van a ver resultados cuando desarrollen su examen, se van a acordar las cosas que hice. Estos docentes suelen repetir las cosas que van a venir del examen, entonces estén ahí, tomen nota o estén con varios compañeros y después compartan las notas que obtuvieron en ese repaso. Para biología, pueden resumir sus PPTs, lean el CAP, como les dijo Mateo, y para SAPU lo van a ver un poquito más adelante, les explico lo que yo apliqué, fue analizar las teorías y aplicarlo en el banqueo, pero ya más adelante Lucero les va a compartir su experiencia. Lucero, ¿me pasas la siguiente diapo, por fin? Ok, ahora, más sobre organización. Antes del examen, no le dejen a última hora. ¿Qué les recomiendo? Desarrollen un buen parcial para que al momento del final no estén preocupados tratando de alcanzar cierta calificación para poder pasar el curso. Y no utilicen un solo método. No es que solamente lean banco y se queden con el banco, o solamente chequen sus apuntes y se quedan con eso. Traten de complementarlo. Otra cosa que también les ayuda es definir su método de estudio. Existen 3, las personas visuales, las auditivas y las kinestésicas. En mi caso, soy una persona visual. ¿Qué se hace? Desarrollamos apuntes. El profesor mencionó esto muchas veces, lo resalto de cierto color. Vi esta cosa, creo que puede tener el examen, lo resalto de otro color. Esta palabra me genera dudas, la resalto y después la busco y así me voy acordando al momento del examen. ¿Qué más puede servirles a las personas auditivas? Atender sus teorías, sus clases de seminario, pedirle a otra persona que les explique el tema o inclusive grabar un audio con lo que entendieron y después escucharlo. Y las personas kinestésicas, lo que más les ayuda es la clase de laboratorio, ver cómo funcionan cada uno de los aspectos de la física, cómo se aplican las leyes y al momento del examen se van a acordar lo que el doctor hizo en su clase práctica. Siguiente diapositiva, por fin. Y ahora, finalmente, para cerrar, mis consejos con las exposiciones, que en este ciclo son bastantes exposiciones. Es un poco pesado porque generalmente las dejamos para último minuto porque tenemos otras cosas que hacer o nos concentramos en otro tipo de participaciones en otros cursos y es totalmente normal. ¿Qué les recomiendo? Que también las dividan con anticipación.
Así ya van a saber qué es lo que tienen que hacer ustedes y pues poco a poco en el lapso de la semana van a poder ir avanzando, estudiando un poco de lo que ustedes van a tener que hablar. ¿Qué más? Presten atención a las teorías porque eso les va a ayudar a complementar la exposición que van a rendir en seminario y sobre todo en física, por favor, la misma universidad les recomienda unas lecturas que vienen en base a todo el sílabo. Me encantaría poder aconsejarles que lean un libro así como lo hizo Mateo. Sin embargo, por lo mismo que yo he hablado con los docentes que dictan la teoría, no existe un libro en específico que te pueda explicar netamente la física aplicada a la medicina. Generalmente se van un poquito por otras ramas, que es normal, que es la física en su nivel ya más amplio. Pero si quieren ver la física directamente aplicada a lo que es nuestra carrera, lo que vemos en todas nuestras clases, pues lean, analicen y recuerden todo lo que está en las lecturas de física médica que se les brinda. Y por último, para participación, ya saben, tienen que darle un repaso a sus teorías, a las lecturas. En salud pública va a depender bastante, es un curso que es bastante dinámico. Y para las prácticas, la teoría que está en la guía y también un repasito de lo que ya se ha visto en las clases magistrales. Y ya, eso es todo. Por mi parte, el curso de física ha sido una experiencia bastante grata. Fue bastante bonito volver a ver a un docente que me había marcado tanto cuando recién comencé, que fue en primer ciclo. Y es bastante dinámico, sobre todo las teorías eran una de mis clases favoritas porque el docente tiene una gran habilidad para poder llegar al estudiante. Entonces les aconsejo que aprovechen mucho este periodo. Es un curso que no se va a volver a repetir y sé que le van a disfrutar bastante. Bueno chicos, yo les voy a explicar acerca de salud pública. Información importante. Ustedes, antes de empezar el curso, tienen que saber los créditos. En caso de salud pública, es el que tiene más créditos en segundo ciclo, 5 créditos, y tienen que leer el sílabo, ¿no? Ahí van a estar los temas que se van a desarrollar en la clase y también el porcentaje de calificación. Bueno, en la parte superior tenemos a los doctores que enseñan teoría, que está el doctor José Garay, la doctora Ani Farfán y la doctora Alicia Morales. Bueno, en mi caso me tocó la profesora en seminario, la profesora Juliana, y en práctica la profesora Yesenia. Y se preguntarán, ¿en qué consiste el seminario? ¿Qué se realiza ahí? Bueno, en el informe, digamos, les van a dar que elaboren lo que son mapas. Entonces, ustedes en el seminario lo que van a hacer es exponer esos mapas. También se les puede mandar a corregir esos mapas, hacer cuadros comparativos, roleplay, lo que serían actuaciones y distintas actividades de acuerdo al docente que les toque. Las recomendaciones van a hacer que ustedes, antes de ingresar a su clase, tanto de seminario como de práctica, vengan leyendo lo que es la teoría y si es posible, hagan esquemas, simplifiquen unas horas antes del seminario y práctica. Eso es lo que yo hacía, ¿no? Entonces, iba a la biblioteca, ya había leído mi teoría, realizaba resúmenes o mapas para simplificarlo, con el objetivo de cuando llegara a seminario, poder participar lo más posible. ¿Por qué? Porque a los profesores de seminario y práctica les gusta que ustedes participen. Por ahí que hacen alguna pregunta y les gusta que participen, pero con argumentos sólidos. Entonces, para ello deben dominar su teoría. Otra recomendación es que desarrollen bastante sus habilidades en trabajo en equipo, porque las exposiciones o los trabajos que se realicen tanto en práctica como en seminario van a ser en grupo y se van a basar con su grupo que realicen su informe. Bueno, un consejo, si les toca por ahí la profesora Juliana, es que tengan en cuenta bastante el diseño o el formato que el primer día de clase se los va a indicar en los informes. Les va a decir, la bibliografía tiene que ser tal, en imagen, y así distintas características que ustedes tienen que cumplir. En caso no cumplan, bueno, la nota va a disminuir. En práctica, la profesora Yesenia, un consejito, por si les toca a la profesora Yesenia, es que a ella le gusta hacer bastantes repasos al inicio, es su metodología, ¿no?, de enseñanza. Le gusta hacer repasos y por ahí que realiza alguna pregunta y la persona que obviamente va a dominar su teoría va a participar. Bueno, ahora se preguntarán
¿Cómo estudio salud pública? Porque las PPTs son amplias y más que todo los audios. Bueno, acá tenemos las lecturas. Las lecturas es algo complementario. Si tú quieres saber más sobre el tema, ahí hay artículos, estudios sobre la clase de teoría. Luego tenemos la clase de sesión, digamos, va a ser sesión 1, sesión 2, sesión 3. Ahí vas a encontrar lo que son las diapositivas. Y algo que resalto bastante es escuchar el audio. Quizás muchos alumnos ven las PPTs y no escuchan el audio, por lo que a veces pueden ser muy extensos. Pero es importante porque muchas preguntas, ya se van a dar cuenta cuando revise quizás los bancos, muchas preguntas vienen de los audios, no solo de las PPTs. Bueno, lo que yo hacía era crear mis propias diapositivas. Analizaba las PPTs primero, luego escuchaba el audio y los creaba en Canva. El problema de tiene sus pros y sus contras también, porque puede llevar mucho tiempo. Pero para eso necesitan ustedes ser organizados. Lo ideal es que ustedes, antes de asistir a la clase sincrónica, puedan realizar esto. En caso no ocurra eso, tienen que buscar ahí algún vacío, quizás en su horario, para poder realizarlo. No acumular todo a última hora, ¿no? Lo que dice consultas de control, ustedes ahí tienen que realizar todas sus preguntas o dudas que tengan acerca de la PPT, algo que no se entendió, con el objetivo de que la profesora en las clases sincrónicas pueda absolver sus dudas. También es importante que cuando se realicen las clases sincrónicas, ustedes puedan asistir, ya sea rellenar el formulario y prestar atención. Yo sé que a veces los profesores quizás hablan muy rápido, puede ser de que te distrajiste y no notaste, ¿no? Por ello, yo lo que hacía era anotar datos generales. Entonces ingresaba a la clase, anotaba datos generales de manera digital. Bueno, también lo pueden hacer en papel, de acuerdo a la técnica que ustedes usen. Y ahí realizar tus preguntas, ¿no? Ahora, la importancia de los apuntes del módulo. Ya luego lo van a aprender cuando estén ya entren al ciclo como tal. La profesora Ani realiza lo que son los apuntes de módulo. Ahí van a estar digamos que ustedes realizaron su consulta de control, ahí su duda. En los apuntes de módulo, la profesora va a explicar y va a profundizar acerca de esa duda, ¿no? Entonces es importante que ustedes estudien, recalcando, la PPT más el audio, más los apuntes de módulo, y las clases sincrónicas donde se va a explicar sobre los apuntes de módulo. Ahora, ¿cómo repasar para el examen? Ya, pongamos el caso hipotético que ustedes ya hayan estudiado todas las semanas, hayan hecho sus resúmenes, la creación de diapositivas. Ustedes van a realizar un repaso, ya no van a estudiar, ya eso debieron haberlo hecho cada semana. Entonces, cuando realizan su repaso, lo que van a hacer es simplificar. Lo más importante, realizar esquemas. Y algo que yo siempre hago es explicarlo a un público imaginario. Si tienes la capacidad de explicarle a otra persona, puede ser a otra persona o un público imaginario, es porque realmente has comprendido el tema. Entonces, lo que yo hacía, en mi caso, yo lo aplicaba en pizarras. Utilizaba pizarras, hacía mapas, quizás cuadros de lo más importante, y lo explicaba, hablaba en mi cuarto, tal cosa, o en mi sala de estudio, explicaba. Luego de eso, realizaba un banqueo por cada tema. Digamos, tema 1. Leía lo que era mi banqueo. Elegía las preguntas del primer tema. Digamos, ya habían 5 preguntas en mi examen de 40 preguntas. 5 preguntas eran del primer tema. Digamos que ahí están las alternativas, ¿no? Pero el objetivo es, como había mencionado mi compañera, es que tú no debes memorizarte las respuestas, porque en el examen, en salud pública, no viene banco como tal. Quizás las preguntas pueden ser muy parecidas, pero no llegan a ser iguales, ¿no? Entonces, memorizarte preguntas no te va a servir. Lo que vas a hacer es justificar por qué es esta pregunta y por qué esta alternativa es correcta o por qué no es correcta. Lo que yo hacía, digamos, alternativa A, no puede ser por tal motivo, lo escribía. Yo sé que esto puede demorar, pero esto es una manera de autoevaluarte para saber si realmente estás comprendiendo el tema o no has comprendido el tema, ¿no? Entonces, digamos que de 5 preguntas que había, 3 las resolví correctamente y 2 fallé. Analizaba por qué y agarraba mi teoría y la volví a leer, quizás ahí hay algo que no lo entendí bien. Entonces, realizas tu banqueo por cada tema
y luego ya cuando ya es un día antes del examen, el objetivo es que tú refuerces ya esos temas, los temas que menos dominas quizás, y los temas que más dominas también darle una repasada rápida. Yo sé que a veces cuando ocurren, se lleva a cabo los exámenes, puede haber exámenes seguidos. Y en nuestro caso, creo que había sido Realidad Nacional, Ciudadanía y luego Salud Pública. Entonces, tú llegas a Salud Pública ya agotado. Tienes que aprender a dosificar también tu energía para poder rendir bien el examen. Ya, ahora, ¿qué pasa si eres los que deja todo a última hora? Obviamente que si dejas todo a última hora en Salud Pública, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no vas a alcanzar a leer todos los temas, último minuto vas a estar leyendo las PPTs, ya no te va a alcanzar a escuchar el audio, no vas a tener el tiempo para preguntar en tu clase de práctico, seminario, incluso en teoría, vas a estar muy nervioso antes del examen y la probabilidad que desapruebes va a ser muy alta. Bueno, en esta parte les voy a hablar acerca de la experiencia que es el curso ya en Salud Pública, las salidas a campo que tenemos. Bueno, la que más me gustó fue la de campaña de salud del Policlínico Municipal de Santa Anita, en donde pudimos realmente el verdadero contacto con el paciente. Hicimos triaje, recordamos los conocimientos de signos vitales de procedimientos básicos, luego lo llevas a medicina general, van a aprender la importancia de la medicina familiar, y bueno, en caso de mi paciente lo derivaron a nutrición porque tenía altas probabilidades de ser diabético, por ello. Bueno, la siguiente imagen es el último día de clase de seminario. Nos vemos ahí todos felices y espero que en su caso también sea igual, que puedan llevar un gran grupo. Yo tuve la oportunidad de haber sido delegada de aula de práctica y seminario. Realmente puede conocer a gente muy buena, puede tener el agrado de conocer a la profesora Juliana, y espero realmente, chicos, que ese segundo ciclo les vaya muy bien, que gracias a estos consejos que hemos dado con mis compañeros, puedan tener un buen ciclo, y también les animo que sean delegados, si en caso no sean delegados de un curso, también puedan ser delegados de aula, de tanto práctica como seminario.